Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros. Pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentando. Clara Campoamor, una de las dos primeras mujeres pertenecientes al Congreso de los Diputados junto con Victoria Kent. Lucha durante toda su carrera política por establecer el sufragio femenino. Nace en Madrid en febrero de 1888. Al morir su padre, cuando tan solo contaba 13 años, tuvo que ayudar a su madre como modista. Más tarde aprendería mecanografía y taquigrafía, ejerciendo como auxiliar en correos y telégrafos y como secretaria en el periódico La Tribuna, a la vez que impartía clases en las escuelas de adultas de Madrid. No es hasta que tiene 33 años cuando decide acabar el bachillerato y estudiar Derecho. Su primera actuación como abogado data de 1925. En 1929 crea en París la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, a la vez que entra a formar parte de la Agrupación Liberal Socialista, de la que pronto se aparta, eligiendo entre todas la opción más netamente republicana. Se integra en el Grupo Acción Republicana, presidido por Azaña. Dentro del partido asume la defensa de los procesados en San Sebastián, que se habían solidarizado con los participantes de la frustrada rebelión de Jaca, con objeto de proclamar la República en diciembre de 1930. Si bien su actuación no pudo impedir el encarcelamiento de los procesados, Clara decidió quedarse en San Sebastián hasta que fueran excarcelados. Y es en esta ciudad donde vivió la implantación de la Segunda República tras las elecciones municipales. En 1931 forma parte del Consejo Nacional Provisional, órgano del que tendrían que salir los nombres que integrarían las candidaturas para elegir a los diputados de las Cortes Constitucionales. Al configurar la candidatura en la circunscripción de Madrid, Clara queda excluida de ella, ya que solo podían presentar dos nombres. Como no estaba dispuesta a quedarse fuera del Parlamento, rompió con el partido y pasó al Partido Radical de Lerroux. En las elecciones del 28 de junio de 1931 salió elegida por la provincia de Madrid. Mientras que en España se obtiene el sufragio femenino, gracias a la iniciativa de unos diputados sensibilizados hacia el problema, en el resto del mundo llegó a alcanzarse a través de la encarnizada lucha llevada a cabo por las mujeres en sus respectivos países. Cuando las europeas y americanas obtienen su derecho al sufragio, han recorrido ya un largo camino a través del cual han conseguido una cierta equiparación respecto al Código Civil. En el terreno económico son más independientes del marido. Han tenido acceso a todos los niveles de enseñanza, lo que les permite estar presentes en condiciones de igualdad en sectores profesionales antes vedados. Si nos remontásemos a los filósofos ilustrados del siglo XVIII, con su fe en el progreso humano, y a la revolución industrial del siglo XIX, con sus profundos cambios en la estructura social, encontraríamos los orígenes de la aceleración que en Europa y América encontró la emancipación femenina. Desaparece la unidad productiva doméstica y aparecen la factoría y la empresa industrial, en las que la mujer no tiene acceso. La clase media impone nuevos valores, obligando a las mujeres de su propia clase a redimir su papel en la sociedad en términos de trabajo y realización. Stuart Mill se convertirá en el gran defensor del feminismo al afirmar que la igualdad legal de las mujeres es indispensable para conseguir una sociedad justa. Los logros obtenidos y el desarrollo de las profesiones femeninas impulsaron la conversión de las organizaciones feministas en movimientos de masas.
La lucha por el derecho al voto se plantea cuando, a pesar de todas las presiones, los hombres no suprimen aquellas leyes que mantienen la desigualdad entre los sexos. Las feministas adquieren plena conciencia de que solo pudiendo votar serán eliminadas las leyes discriminatorias. He sentido heridos mis sentimientos cuando se ha elevado una voz en esta Cámara para decirnos, quién sabe por qué reminiscencia de tipo católico, que la aportación de la mujer al derecho político podría ser un peligro para la República, olvidando dos cosas. Primero, el principio democrático que aquí estamos obligados a implantar sin distinciones aristocráticas de ninguna clase, si es que el principio ha de prevalecer. Y olvidando también que una vez más se repite el hecho eterno de que cada hombre define a la mujer a su manera, como la ven, no como ella es, porque hasta ahora no fue juzgada por normas propias. Y es preciso dejarla que se manifieste para que por sus hechos se la pueda juzgar. En el artículo 23 se dice que no será razón de privilegio el nacimiento, ni la clase social, ni la categoría, ni las creencias religiosas, ni las ideas. Y hay algo que se ha olvidado. Hay algo que traigo yo con la firma de otros compañeros de la Comisión, socialistas y radicales, algo que votará seguramente esta Cámara. Porque solo por olvido puede haberse escapado la indelicadeza que supondría que un cónclave de varones no dijera también que no puede ser motivo de privilegio el sexo. Y traemos además el artículo 41 que nos habla de la igualdad de los sexos en el matrimonio, que nos habla del divorcio, de los hijos ilegítimos, de la protección que la República Española rendirá a la infancia y a la maternidad. Ah, el divorcio. Y qué querellas y qué lamentaciones suscita en la Cámara. Unas por el principio, otras por el desenvolvimiento. El divorcio. Debe recordarse por todos aquella frase irónica de Montesquieu. He visto matrimonios, buenos muy pocos, deliciosos ninguno. ¿Y bien? Lo mismo la ley civil española que la ley canónica están hechas para matrimonios deliciosos. Y ahora le digo al señor Álvarez, como representante por su ropa talar de todos sus iguales que en la Cámara se sientan, y los sacerdotes también o mejor que nosotros los abogados lo saben, que hay una profunda piedad, que hay una profunda ternura en estatuir el divorcio en España. Porque no hay matrimonios deliciosos. Y es insensato querer condenar a la indisolubilidad del vínculo cuando no hay manera de que se soporten dos en la vida, arrastrando uno de los cónyuges, o tal vez los dos, el peso de esa cadena, a la manera como arrastraban antiguamente los presidiarios aquellas bolas de hierro que marcaban la perpetuidad de su pena. También os digo a vosotros, cuando os quejáis del ataque que suponéis contiene la Constitución para las ideas religiosas y sobre todo del divorcio, y este es el punto de vista en que os colocáis para combatirlo, olvidéis que podréis aspirar a que la población civil respete vuestras creencias. Proteged el sacramento tanto como queráis, ¿quién va a negarlo? Pero a lo que no tenéis derecho es a imponer a todos vuestro criterio y vuestra voluntad. Ese fue siempre el error de la ley civil en España. Cuando en el proyecto de 1851 se discutió en esta Cámara el divorcio, que estuvo a punto de aprobarse, la ofensiva clerical lo impidió. ¿Por qué? Si teníais fe en las convicciones religiosas, si creíais que el sacramento había de primar sobre todo lo demás, ¿qué os importaba que el proyecto de divorcio pasara al código? Es que veíais que ibais a perder la clientela. Es que el día que se instaure el divorcio, habrá si acaso un matrimonio canónico, el primero. Pero ¿no será esto lo que impide a las gentes negarse a ser esclavos de una ley trascendida universalmente y que no puede, en nombre de ningún derecho, condenar y sellar a unión a muerte a dos personas que no pueden convivir?
El Congreso de los Diputados de la Segunda República debate la cuestión del voto femenino. 3 tendencias se expresan en la Cámara. Por una parte se encuentran los partidarios, encabezados por Clara Campoamor, de la inclusión del voto femenino dentro del texto constitucional. Por otra, entre los que se encuentra Victoria Kent, los que consideran que el derecho de voto es una cuestión de justicia, pero que la concesión debía ser retrasada porque en aquel momento las fuerzas más reaccionarias podrían influir sobre la mujer y causar un daño irreparable a la República. Por último, estaban los que se oponían al voto de la mujer en sí mismo, atendiendo a la imposibilidad natural de que la condición femenina pudiera acceder al sufragio. Poneos de acuerdo, señores, antes de definir de una vez a favor de quién va a votar la mujer. Pero no condicionéis su voto con la esperanza de que lo emita a favor vuestro. Ese no es el principio. Pero además, pónganse de acuerdo los que dicen que votará con el marido y pónganse de acuerdo los que dicen que llevará a la perturbación a los hogares. Señores, como ha dicho hace mucho tiempo Stuart Mill, la desgracia de la mujer es que no ha sido nunca juzgada por normas propias. Tiene que ser siempre juzgada por normas varoniles, mientras no entre abiertamente por el camino del derecho, y cuando llega a última instancia, todavía tiene que ser juzgada por su definidor. Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal. Quiero significar a la Cámara que el hecho de que 2 mujeres que se encuentran aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada, porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes. Y es necesario, señores diputados, aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos. Yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos. Yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Si aplazamos el voto femenino, no se comete injusticia alguna, a mi juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con el mismo ideal. La mujer no se lanza a las cuestiones que no ve claras, y por esto entiendo que son necesarios algunos años de convivencia con la República. Que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía. Esas 20.000 escuelas, esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura donde la mujer puede depositar a sus hijos para hacerlos verdaderos ciudadanos. Dejad que la mujer se manifieste como es para conocerla y para juzgarla. Respetad su derecho como ser humano. Pensad que una constitución es también una transacción entre las tradiciones políticas de un país y el derecho constituyente. Y si el derecho constituyente como norma jurídica de los pueblos civilizados cada día se aproxima más al concepto de la libertad, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la desigualdad de los seres desiguales. Todavía no nos habéis demostrado que podéis definir la desigualdad, porque con esta teoría se llegó en los tiempos a decir que había hombres libres y que había hombres esclavos. Dejad además a la mujer que actúe en derecho, que será la única forma que se eduque en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuvieron. Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario. Este artículo del programa socialista, a quienes de momento habría de beneficiar, es a los enemigos del socialismo. Las mujeres españolas realmente amantes de la libertad han de ser las primeras en posponer su interés propio al del progreso de España. Esta historia de la lucha de los sexos es tan vieja como el mundo. No estamos discutiendo ni hoy, ni hace años nada nuevo. Aquella vieja leyenda hebraica del Talmud nos dice que no fue Eva la primera mujer de Adán,
sino que la primera mujer dada a Adán era Lilith, que se resistió a acatar la voluntad exclusiva del varón y prefirió volver a la nada, a los alvéolos de la tierra. Y entonces, en la esplendidez del paraíso, surgió Eva, astuta y dócil para la sumisión de la carne y del espíritu. De las 17 constituciones dadas después de la guerra, tan solo Rumanía, Yugoslavia, Grecia y Turquía niegan o aplazan el voto de la mujer. Todas las demás lo reconocen. Es Turquía aquella que está más en paralelismo con ese voto particular. Es que los hombres de esos países en esas constituciones han reconocido ya que no ganó nada Adán con ligarse en vez de a la mujer independiente, de voluntad propia y de espíritu amplio, a la Eva claudicante, astuta y sumisa para la sumisión de la carne y el espíritu. Los republicanos nos hemos dividido ante el voto femenino. Las derechas y los monárquicos, no. Los católicos vascos aceptaron enseguida el voto femenino. Toda la prensa reaccionaria, con el debate a la cabeza, lo aplaude. La primera alegría que han tenido los monárquicos bajo la República ha sido el voto femenino, como ha sido para la República el primer contratiempo grave. Hay que defender la República y la primera decisión de esa defensa ha de ser anular el artículo constitucional que da a los monárquicos y a los clericales el arma del voto femenino. Yo hago un distingo preciso entre mi sentimiento ciudadano y el sentimiento de sexo. Ambos potentes y poderosos, pero el primero acaso más. Yo pienso, y me enorgullezco, de que en España, cuando tantas veces hemos rechazado el falso patriotismo, hoy reconocemos, cuando el patriotismo se asienta en nuestra verdad y no en las ficciones de enfrente, cómo sentimos la patria y cómo la amamos. Yo me he regocijado pensando en que esta Constitución será, por su época y por su espíritu, la mejor hasta ahora de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada. Y he pensado también en ella como en aquel decreto del gobierno provisional, que a los 15 días de venir la República hizo más justicia a la mujer que la hicieron 20 siglos de monarquía. Pienso que es el primer país latino en que el derecho a la mujer va a ser reconocido, en que puede levantarse en una cámara latina la voz de una mujer, una voz modesta como ella, pero que nos quiere traer las auras de la verdad. Y me enorgullezco de que sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la mujer, la que diga a los países latinos, a los únicos que se resiste, acaso por ese atavismo católico de que yo hablaba antes, que diga a los países cuál es el rumbo que debe seguir la latinidad, que no es algo ajeno ni extraño a todos los demás países. Y yo digo, señores legisladores, no dejad que ese airón latino caiga en el barro o en el polvo de la indiferencia. No dejéis que sea otra nación latina la que pueda poner a la cabeza de su constitución en días próximos la liberación de la mujer, vuestra compañera. Dentro de la actividad parlamentaria de la Segunda República, la mujer obtiene el derecho al voto. Y antes de ese momento se ha producido una curiosa e inexplicable incongruencia. La mujer tiene derecho a ser elegible, pero no a ser electora. Cuando va a celebrarse la votación que concederá el sufragio a la mujer, Clara Campoamor resume su actitud. Una cuestión de tanta envergadura como la de no cortar el camino del derecho a más de la mitad de la raza se ha tratado en este sentido. Unos, la mujer votará bajo la égida del confesionario. Otros, la mujer votará a los socialistas. Es decir, que condicionáis el voto de la mujer por miedo de que no os vote a vosotros. Ese es todo vuestro contenido filosófico. Yo os digo con dolor que lo que hacéis ahora dejando a la mujer extramuros del derecho al voto, confesando un miedo que además no es más que hipotético, pero confesándolo, sembráis en su espíritu con muchísima justificación la respuesta que os dará dentro de 4 años o de 8 años votando a los partidos que la defendieron, al recordar que vosotros la habéis rechazado. Fue sin duda la concesión del voto a la mujer uno de los artículos más costosos y polémicos de toda la Constitución. El artículo quedó configurado de acuerdo con la tesis de Clara Campoamor. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas.
Un mes antes de que estallara la guerra civil, Clara Campoamor publica El voto femenino y yo, mi pecado mortal. El libro es una autorreflexión de su trayectoria política, centrada en el debate parlamentario del derecho al sufragio femenino, la lucha que ella define como su pecado mortal. Es también una autojustificación de toda su actividad pública y sobre todo un intento de legitimarse ante el nuevo Frente Popular. Se inicia entonces el largo exilio. Clara Campoamor pasa a Suiza. Después, de 1938 a 1955, reside en Argentina. Vuelve a Suiza, donde muere en Lausanne el 30 de abril de 1972. En varias ocasiones había intentado regresar a España. Lo consiguió de manera clandestina en las Navidades de 1947. Intentos posteriores fueron infructuosos. Desde su obligado exilio manifestaba así su desarraigo y su nostalgia por el retorno. Sigo aquí, dedicada a múltiples tareas y siempre a la espera del santo advenimiento que jamás se produce. Y que jamás se puede prever a través de la lectura de diarios madrileños que parecen de la época de los godos, con la única diferencia de que estos se avinieron a vivir con los árabes y los godos de hoy quieren estar solitos.